Perú por GP. No, pero la bancada. La bancada, sí, no, que digo porque la gente no lo entiende. Uh-huh. Es una bancada de 3 partidos, entonces Así es. Es bueno que sepan que no soy de Perú Posible. Así es. Muy bien, lo hemos invitado sobre todo porque integra la Comisión de Fiscalización, donde ayer se presentó Víctor Chanduví a su vez presentar presuntas pruebas del aporte de los mineros ilegales a la campaña del humanismo en el 2011. Y vamos a llegar a ese tema, pero antes no podemos evitar entrar en el tema del día, que es Burga y la circunstancia de que hoy día pues dejará de ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Usted, sin embargo, o más bien lloviendo sobre mojado, ha dicho ayer y ha presentado ayer una denuncia contra él por lavado de activos. Claro. ¿Cuáles son los elementos que lo llevan a presentar esa denuncia? Son denuncias que ya se habían presentado, pero que se habían archivado. Sí. El día domingo, el día sábado ya salió en uno de los diarios nacionales que un ex agente que había hecho la investigación al señor Burga y donde se demostraba de que había evidencias de lavado de activos, fue separado de la investigación y la gente que eran su compañero de trabajo cambiaron todo y presentaron una ridícula página. Sí, conocemos claro la información. Entonces eso es uno. Después, producto de eso, comencé a investigar. No digo que habría un alto oficial que estaría involucrado en ese cambio y estamos haciendo la investigación. Lo segundo hubo un trabajo muy importante de Reyardo en la época que fue congresista, fue el que inició todo este trabajo de investigación. El actual congresista Renzo Reyardo. Así es. Sí. Se formó la comisión y simplemente no se vio el caso, se archivó. Entonces era mi evidencia de que tenía que volverse, ¿no? Y eso supone que puede haber cosas nuevas. Claro, pero digamos, una acusación de lavado de activos es una acusación suficientemente seria como para que corra por líneas separadas con las circunstancias de las elecciones en la Federación Peruana de Fútbol. Sin embargo, parece que la aparición de esta denuncia tiene que ver con la hemos hecho un bien postulación ya descartada de Burga del mismo cargo una vez más. Claro, porque es un poco burlarse ya de toda una nación, ¿no? O sea, yo entiendo que la FIFA no tiene que ver absolutamente nada con la política, con el Estado, pero la FIFA tiene que entender de que quien dirige al fútbol peruano tiene una relación directa con el país, ¿no es cierto? Alguna vez Maradona dijo, la FIFA está llena de mafia. Bueno, a Maradona casi nadie le cree, pero evidentemente por ahí hay señales. Yo no entendía cómo la FIFA, sabiendo lo que pasa en el país, sabiendo lo violento que es muchas veces el país y que tiene el señor Burga, que tiene el 90% de opinión desfavorable, podía sacar la lengua constantemente. Yo creo que en octubre hay milagros y se hizo el milagro. Muy bien, vayamos al otro tema. Ahora sí, usted estuvo presente ayer en la presentación de Víctor Chanduví, donde él, mencionó 3 presuntos aportes de los mineros ilegales a la campaña del humanismo. 42.000 y pico dólares que habría recibido al congresista Hugatás, 900.000 soles que se le entregaron a varias personas, y se mencionó entre las personas que administraban ese dinero a Nadine Heredia, y también oro en concreto, digamos, material. ¿Qué mérito le concede usted a las, vamos a decir, pruebas que ha presentado ayer el señor Chanduví? Mira, las pruebas no están. No hay tal cosa como pruebas. O sea, ahorita no hay tal cosa como pruebas, van a seguir llamando para ver los originales. Entonces, por tanto, uno no puede opinar si es verdad o es mentira. Pero vamos en el supuesto que sea verdad. A ver. En el supuesto que sea verdad, el señor Chanduví es parte del Partido Nacionalista, ya lo he dicho, ¿no es cierto? Segundo, él es un minero informal. Tercero, ellos convocaron al presidente Humala, al candidato Humala en ese tiempo, para que sea una especie de vocero, el representante de los mineros informales, con el compromiso de que la minería informal haga todo un trabajo de formalización. Hasta ahí todo es normal. La pregunta es, se la hice ayer también, ¿no? ¿Usted es ilegal o informal? Y él ratificó que era informal. Por lo tanto, no puede decir de que la minería ilegal le dio plata. Segundo, ¿el dinero es lícito o es ilícito? Él dice el dinero es lícito. Entonces, quiere decir que porque el señor Humala
no cumplió su compromiso, porque no lo cumplió, porque debió trabajar de diferente manera. No hizo el capricho de ellos, entonces ahora lo está denunciando. Pero eso es una especie de chantaje, ¿no es cierto? Es posible que eso sea así, pero igual ese dinero no ha sido registrado. Correcto, es otra cosa. Y no ha sido, digamos, indicado frente a los organismos electorales, y en esa medida es un problema. Ya, eso es otra cosa, ¿no es cierto? Entonces, bueno, pero vayamos a esa otra cosa. Entonces vayamos a otra cosa. Es un problema serio. Sí, el problema más serio sería si el dinero hubiera sido sucio, ¿no es cierto? Porque, aunque fuese limpio, el hecho de no registrarlo también. Ya, pero eso ya no va... Lo otro sería un problema adicional. Entonces tendrá que investigarse a las personas que recibieron el dinero. Y tendrá que informar el tesorero, supongo que era un tesorero del Partido Nacionalista. En ese momento, Ilan Heredia, el hermano de la señora Nadine Heredia, tendrá que informar... ¿Lo van a llamar a la Comisión de Fiscalización? Yo supongo que primero lo que se tiene que hacer es ver las pruebas. Si hay pruebas, evidentemente van a tener que llamarlo. Si no hay pruebas, entonces el señor Chanduví va a tener que ir a responder al Ministerio Público, porque está siendo denunciado. Entonces ya no estamos hablando de Nadine Heredia, estamos hablando del hermano de Nadine Heredia, o estamos hablando de Daniela Bogataz. Yo he conversado con Daniela Bogataz y él me ha asegurado de que no recibió ningún dinero, que su firma no es él, no es de él. Entonces ahí Daniel tendría un problema si está mintiendo. ¿Pero esa es una conversación informal con usted o ha sido...? No, es informal. Es informal. Porque... Entonces tiene un problema si está mintiendo frente a la comisión, no si está mintiendo en una conversación personal. No. Sí. Uno ya es viejo, mira, y sabe que los años preelectorales significa hay que bajarse como sea a quien está gobernando. ¿Quiénes son los que impulsan todo esto? Y hay que decirlo con mucha franqueza, la investigación empieza, o quien están apoyando esto es el fujimorismo. Quien fortalece esto es el APLA, que está con los ojos llenos de sangre por lo que está pasando, por lo que le ha hecho el gobierno. Creo que ha habido un maltrato entre las organizaciones políticas, no han sabido conducirse democráticamente, entonces este es un país donde todo el mundo se pelea, ¿no? ¿Usted siente que el humanismo hizo eso mismo que usted está diciendo que hace el APLA en este momento a fines del gobierno pasado en el que usted fue primer ministro? Pero por cierto, yo creo que yo no voy a negar de que no hubo un buen comportamiento. ¿De parte de...? De parte del presidente Humala, o del candidato Humala en aquella época, ¿no? Yo creo que se pudieron evitar muchísimas cosas. Además hay que reconocer que el discurso del señor Humala es absolutamente diferente al discurso que tiene actualmente. Pero claro, él tiene una obligación con el país. Él no tiene una obligación con su partido y con un sector. Yo creo que eso habría que agradecer, porque si él hubiera hecho el plan de la gran transformación, este país no vivía. Entonces tenemos que agradecer al presidente que hizo el plan de la hoja de ruta. Bueno, pero volvamos entonces. ¿Usted considera que todo este asunto que está agitando el señor Chanduví es mucho ruido y pocas nueces? Yo creo que es la peor astilla es del mismo árbol, ¿no? O sea, cada vez que alguien sale de una organización política, se vuelve el peor enemigo de esa organización política. Claro. Entonces, ¿por qué demoró tanto el señor Chanduví? Sí es cierto, ¿por qué demoró tanto? O sea, lo que yo siento es que hay un chantaje. Usted no cumplió con darnos lo que queríamos y ahora hacemos la guerra. Entonces, es un problema interno del partido. Pero lo que hay que investigar, como tú dices, es el tema de dónde está el dinero. Es posible que haya una motivación política, pero eso no le resta necesariamente veracidad a la acusación que se hace. Y la acusación por sí sola tiene el mérito suficiente como para ser investigada. Yo creo que hay que investigar, por supuesto, porque esto ya no es solamente interés de los parlamentarios, sino es interés del país. ¿Lo sorprendería a usted descubrir que hubo un aporte de los mineros informales ilegales a la campaña del nacionalismo? ¿Había cuenta de que formaban parte del mismo proyecto político? No me sorprende. Yo le digo, todos los partidos políticos reciben dinero, todos. El mío no, porque no es muy conocido. Ojalá que algún día me llegue para poder hacer mejores campañas. ¿También de los mineros? No, de la gente que quiere aportar. El problema es que de los mineros no es un dinero sucio, lo reitero. Lo que pasa es que la situación de Madre de Dios, con la contaminación, con los mineros ilegales, han hecho muchísimo daño al medio ambiente. Humala hizo un discurso populista en ese momento, pero
pero cuando ha llegado a ser gobernante se ha dado cuenta que no puede seguir con ese mismo discurso. O sea, no hay que quitarle tampoco el mérito a Humala sin dejar de reconocer que pudo recibir dinero como todos los partidos políticos. Yo te digo, ¿dónde sacan los partidos políticos 30 millones para campañas, 30 millones, 20 millones de aportes, pues? ¿Cuál es el próximo paso de la Comisión de Fiscalización en este caso? En este caso es ver las pruebas, ver la validez de las pruebas, citar a las personas que ha dicho el señor Víctor Chanduví que están dispuestos a demostrar los documentos, y si hay documentos originales. ¿Pero eso ya tiene una agenda, un calendario? Sí. ¿O es... No, sí por eso le pregunto, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué día y a quién van a citar? Yo supongo que hoy día si se fijará los nombres que hay que citar, supongo que se citará al sacerdote que supuestamente dice que le entregó 7 kilos de oro. 17, ¿no? 7 kilos. 7 kilos. 7 kilos. Y por ahí llamar a las otras personas, ¿no? Pero se van a llamar en función de que se compruebe que las pruebas son reales. Si no hay un documento escrito, evidentemente no se puede hacer nada. Las otras personas serían, aparte del sacerdote, una señora que, por ejemplo, ¿no? Se dice, la minera le pagó el hotel. Sí. Oiga, no, la minera, ¿qué tiene que la minera haya pagado el hotel? O sea, ¿qué problema puede haber en ese sentido? Bueno, es un aporte que habría ocurrido. En esa medida el dato es importante, ¿no? Dicen, no me han dado nada, pues resulta que si le pagaron el hotel, entonces, algo sí le han dado, ¿no? Entonces yo te digo, fíjate, yo he hecho campaña y he visto cómo propietarios de hoteles, de grandes hoteles, ofrecen a sus candidatos preferidos para que se alojen. Sí. Eso es normal. Pero, digamos, es un problema distinto tener un aporte de una cadena hotelera que tener un aporte de un grupo de mineros sobre los que pesa determinadas sospechas de, practicar la minería ilegalmente o contra la legalidad, ¿no? Pero ellos no son ilegales. ¿Son legales? Son informales. Pero informales, pues es una etiqueta que en este momento pero hubo pero fíjate, cubre o recubre, para no decir que es una ocultación deliberada, a fenómenos bien distintos, ¿no? Claro, son cosas diferentes, pero no necesariamente lavan dinero. Porque además cuando yo fui... Pero la palabra clave ahí es necesariamente, no necesariamente, pero cabe la posibilidad de que cabe la posibilidad. Y en algunos casos definitivamente sí. Sí, pues, entonces, eso significa investigar. Ese deslinde sutil resulta muy importante de ser hecho, ¿no? Claro, pero lo que se necesita para investigar son evidencias y pruebas, ¿no es cierto? Así es. Hasta este momento, hasta el día de hoy, no tenemos la comisión ninguna evidencia, ninguna prueba que conduzca a pensar que esta situación ha existido. Si tú me dices ¿qué sospecho? ¿Qué creo? Yo sí creo que hubo. Que hubo aporte. Que hubo aporte, no tengo ninguna duda. ¿Por qué es negado? Esa es la respuesta que tiene que dar la respuesta inquietante, ¿no? Porque si todo parece indicar que sí hubo aporte y el aporte se niega, es porque algo en ese aporte no caminaba bien, cabe suponer. Ahora, lo que yo digo es que no es ilegal. Sí. O sea, que el dinero es limpio. El problema es si el dinero fuera sucio, ahí sí, pobre presidente. Muy bien. Le agradecemos mucho a Yehuda Simón su presencia aquí esta mañana. Nosotros nos tenemos que ir. Se quedan con Albina y Carlos. Bueno.